Bienvenidos. Hoy vamos a ver las diferencias entre la pluma, el lápiz y el pincel en Illustrator. Bien, vamos a partir con lo que es la pluma. Entonces, activo mi pluma apretando la P o yendo a mi barra de herramientas. Vamos a generar una forma cuadrada. Fíjense que parto haciendo un clic. Y si aprieto Shift y continúo moviendo el cursor, fíjense que se genera una línea totalmente recta. Entonces genero un cuadrado. Hago clic y donde yo vaya moviendo el cursor va a continuar el trazo. Ahora, ¿qué es lo importante en la pluma? Fíjense que se generó cada vez que voy haciendo clic un nodo, que son estos pequeños puntos azules que van a controlar mi trazo. Eso es muy importante porque es una característica específica de la pluma. Ahora, en cuanto al lápiz, hay que entender que el lápiz va a simular el dibujo a mano alzada. ¿A qué me refiero con esto? Los nodos no van a ser generados por nosotros, sino que Illustrator lo va a hacer automáticamente. Fíjense, voy a simular también el cuadrado. Hago clic y sin soltar el clic arrastro mi cursor. Automáticamente Illustrator cierra este trazado. Pero fíjense qué ha pasado. No es perfecto, no es recto. Está feíto. ¿Y esto por qué? Como les decía, simula el trazo de la mano, ¿no? Y no lo mejora. Si aprieto Shift, sí va a generar líneas rectas, pero siempre van a estar vinculadas a esta imperfección de la mano alzada. En el caso del pincel, voy a igualmente dibujar un cuadrado, fíjense, no cierra automáticamente el trazado, aunque sí tiene un grosor. Pero en el caso de la herramienta de pincel de manchas sucede algo incluso más interesante. Voy a también dibujar un cuadrado y a simple vista son iguales. Fíjense, el pincel regular en este caso y el pincel de manchas en este caso. ¿Cómo notamos la diferencia? Lo vemos en sus nodos, en sus vectores como tal. Entonces vamos a ver apretando Control Y o Comando Y en la Mac para activar esta previsualización de nodos, de puntos, de vectores. Vemos que en el primer caso, si hago clic, tengo los nodos, puedo manipularlos, pero como les decía, no se ha cerrado de forma automática. Entonces, si yo quiero tener una forma cerrada, perfecta, voy a tener que hacerlo manualmente en el caso del pincel. En el pincel de manchas sí se cierra, pero fíjense que no es solo un vector, no solo es una línea, sino que automáticamente ha reconocido el grosor de mi pincel y lo ha generado como precisamente una mancha entera. Entonces, si yo continúo ilustrando con el pincel de manchas, por ejemplo, voy a hacer esta forma. Fíjense que, como les decía, automáticamente reconoce los límites de esta mancha y eso lo vuelve una forma, independientemente de lo que nosotros estemos haciendo. O sea, eso es dibujo a mano alzada y va a reconocer los límites de lo que yo he dibujado. Entonces, nos ayuda muchísimo para las ilustraciones que queramos hacer, ya que nos ahorra el tener que pasar a curvas los bordes que tengamos. Entonces, las principales diferencias van a estar en lo que queremos hacer, qué tipo de ilustración estamos haciendo y qué necesitamos que cumpla los trazos que vayamos a generar. Para ir cerrando, en el caso de la pluma,
nosotros tenemos control total de dónde van los nodos. Si quiero nodos rectos, si quiero nodos curvos, voy a tener total control con la pluma. En el caso del lápiz, no. Illustrator va a tomar control y va a ir generando estos nodos dependiendo de la forma que yo vaya dibujando, dependiendo del objeto que tenga. Y en el lápiz sí va a cerrar automáticamente nuestra forma. Fíjense cómo cambia el cursor una vez que nos acercamos al cierre de la forma. Entonces, si yo me alejo, estoy dibujando normal, pero cuando me acerco al cierre, se vuelve un círculo. Y esto me está indicando aquí se cierra. En el caso del pincel, no se va a cerrar automáticamente, aunque genere una forma que esté visualmente cerrada, por ejemplo aquí, ¿no? Que aquí, además, una característica muy importante es que podemos dar características específicas o, por ejemplo, artísticas a nuestros pinceles, pero eso lo vamos a ver en otro video más detallado. Por ejemplo, un trazo de carboncillo es posible con los pinceles. Y con el pincel de manchas generamos trazos que van a reconocer automáticamente sus límites y los vuelve, como dice la herramienta, una sola mancha, ¿no? Entonces, visualmente podrán no tener mucha diferencia, pero en cuanto a los vectores es donde podemos sacarle el jugo a cada una de estas herramientas. Entonces, va a depender precisamente de qué tipo de ilustraciones estamos trabajando para decidir qué herramienta utilizar. Entonces, si te gustó este tutorial, no te olvides compartir, deja un comentario de qué otra herramienta te gustaría observar y sígueme para más contenido de diseño.